bienvenidos nuevamente a una entrevista aquí en Emprende Escribiendo. Yo creo que una de las sensaciones más comunes que tenemos cuando emprendemos es sentirnos solos y refugiarnos en nuestra cueva, que termina siendo, por supuesto, nuestra oficina. Pero si algo me han enseñado estos años que llevo emprendiendo es que para hacerlo con éxito y para seguir con esa energía y motivación arriba, necesitamos compañía, inspiración, apoyo emocional y, claro está, visibilidad para colaborar con otras personas que se encuentran en nuestra misma situación. De hecho, cada vez más vemos que hay comunidades para emprendedoras y para emprendedores a las que todos podemos acceder. Pero ¿te imaginas lo que fue para alguien construirla desde cero y convertirse en una de las referentes en el sector? Pues precisamente para hablar de este tema invité a Laura Urzáiz, fundadora de Yo Emprendedora, una comunidad de emprendimiento femenino de referencia en España, donde inspiran y acompañan a mujeres emprendedoras cada mes. Una invitada que ha logrado crear una comunidad desde cero, tener actualmente 300 personas suscritas a su membresía de pago y además una lista pues grandísima y en aumento también de oyentes en su podcast. Así que Laura, bienvenida al podcast. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Sí, ya lo has pronunciado genial, Urzáiz. Siempre cuesta, ¿eh? Pero sí, lo has hecho genial. Pues Súper. muchísimas gracias, Luisa, por esta presentación, porque empezar así ya escuchando todas estas cosas de una misma, pues la verdad es que es un subidón y se agradece mucho. Así que gracias. Y que a veces uno no, justo lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que uno no muestra muchas veces todo lo que uno hace Ujú. diciéndolo a uno mismo, sino más bien como la gente, ¿no? Sí, La es gente verdad. habla de ti. Es verdad, es verdad. Es como que tenemos muy claro, digamos, la imagen que queremos dar de puertas hacia afuera, ¿no? Pero luego hay un montón de cosas nuestras personales o incluso de nuestra faceta empresarial que no compartimos porque o no nos parece relevante o porque no nos sentimos cómodas o porque ya tenemos como nuestro guión de lo que decimos normalmente y de ahí no nos salimos. Entonces, sí, es interesante siempre escucharlo como de otras personas. Pues genial. Laura, contigo yo quiero hacer como un viaje al pasado para Ujú, hablar un poquito de tu historia. Ya sabes que en mi comunidad, bueno, en mi marca personal, yo siempre trato de hablar de la historia de nuestra marca, de esos detalles que nos han traído en cierta manera a hacer lo que hacemos y a ayudar de la manera en la que ayudamos. Así que hoy en día yo creo que mucha gente puede ver de ti lo que has logrado, ¿no? La comunidad que tienes, los temas que compartes, a las personas que entrevistas, pero yo quiero que nos cuentes un poquito cómo era Laura antes de empezar a emprender, incluso antes de pensar en tener un podcast, que fue tu primer paso, ¿no? De Yo Emprendedora. sí, sí. Bueno, claro, es que Yo Emprendedora fue mi cuarto proyecto, pero antes de empezar a emprender, empecé a emprender con 22 años, o sea, nada más salir de la universidad y empecé a desarrollar proyectos y era, digamos que bastante ilusa o bastante inocente o pensaba que las cosas llegarían más fáciles, ¿no? Uh-huh. Es decir, no veía límites a lo que se podía conseguir. Yo creo que en cierto modo eso es lo que me ha hecho perseverar y como digo siempre, o sea, han sido cuatro proyectos, o sea, tres proyectos fallidos y algunas intentonas hasta llegar aquí. Y ha sido justamente esta imagen o esta inocencia, por así decirlo, ¿no? De puedo conseguir lo que sea y está bien, estoy en un viaje y me lo estoy pasando bien y todo esto son aprendizajes, ¿no? Y es lo que me ha hecho al final, pues no tirar la toalla. Entonces, bueno, pues era muy inocente, lo sigo siendo, yo creo, en cierto modo, aunque bueno, al final vas aprendiendo con las experiencias y antes yo me lanzaba rápidamente a cualquier proyecto que me pareciera una buena idea. Em, Ahora me lo pienso muy mucho antes de decir que sí a un proyecto, porque sé lo que conlleva todo, ¿no? Todo el proceso que hay detrás y lo que tienes que hacer para conseguirlo. Más allá de eso, mi faceta personal era, siempre he sido muy soñadora, siempre he sido muy aventurera, de hecho he viajado mucho por todo el mundo, he viajado por Asia, he viajado por Inglaterra
Y estuve unos años haciendo slow travel con mi novio y bueno, digamos que esa faceta aventurera en la vida personal ha sido, yo lo he explorado más a través de los viajes y luego la faceta empresarial también yo creo que siempre ha sido, o sea, está muy relacionado con esto, ¿no? Con como el descubrir un poco hasta dónde puedo llegar y lo que hay, ¿no? Es como cada pasito que iba dando con cada proyecto o cada aprendizaje era como vale, ¿y qué más? ¿Qué hay más allá de este proyecto? ¿Qué hay más allá de...? O sea, era como una aventura, siempre ha sido una Ujú. aventura, tanto el viajar como los negocios. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que siempre he sido una persona muy aventurera, muy echada para adelante, quizá a veces un poco chapucera, Ujú. porque soy muy del mejor hecho que perfecto, cada vez menos, porque ahora que cuando empiezas desde cero y no tienes gente observando tan de cerca lo que haces, pues entonces antes me permitía cometer más errores y estaba bien. Ahora con cada error que cometo, que lo sigo cometiendo, ¿eh? Pero ahora con cada cosita ya es como, uy, madre, ahora pues si cometo un error en un podcast y hay muchas personas escuchándolo y entonces bueno, ahora sí que soy un poco más minuciosa, pero siempre tengo como ese espíritu de hacer, ¿no? De hacedora, como me han dicho alguna vez. Y vamos, o sea, que no me frene el perfeccionismo, porque si no, si esperamos a tener todo bajo control, todo perfecto, entonces es como que nos quedamos en el punto de Qué salida. bonito, Laura. Sí, me gusta de lo que has dicho, me gusta mucho lo del no rendirte, incluso teniendo 3 proyectos fallidos, que ya nos contarás si puedes, qué ideas eran, si tenían algo que ver también con lo que haces hoy en día, porque Ujú, normalmente las personas, lo que pasa es que cuando no les sale algo, pues ujú, se rinden, ¿no? Y de ujú. pronto vuelven a intentarlo una segunda vez, pero si esa segunda vez tampoco funciona, pues ya es como que no, esto emprender no es para mí, me voy otra vez a buscar un trabajo no estable y lo dejan. Y al final yo siempre he creído que el éxito es ser constante, ¿no? Y Mm, el seguir intentándolo, porque si las cosas fueran fáciles, pues todos lo harían, ¿no? Pero claro. los que estamos aquí, los que estamos como trabajando por nuestras marcas, por nuestros sueños, ¿no? Así suene muy, muy cliché, Sí. pero es verdad, los que estamos en esto sabemos que no es fácil, que no es como te venden el marketing. Y mira que yo me dedico a esto, a la escritura persuasiva en el marketing, y Mm, yo estoy en contra de estos mensajes así de emprende en piloto automático y vive la vida que quieres. O sea, la libertad, que te lo venden así como que mm. emprender es, ya, me meto aquí 2 horas de trabajo, gano un dineral y chao, chao. No, todos Sí. sabemos que al menos para llegar a ese punto, que se llega, Ujú, claro está, ujú. pero hay que tener al menos 1 año o 2 años de trabajo intenso para poder ver los frutos de ese esfuerzo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no es que no se pueda, vamos, yo no estoy todavía en ese punto, pero sí que conozco gente o sigo referentes que sí que tienen ese estilo de vida de trabajar muy pocas horas a la semana y vivir súper bien. Pero es verdad que si escuchas las historias de estas personas te das cuenta de la cantidad de trabajo que han tenido que hacer, de que son, como tú dices, de estas personas que perseveran, ¿no? Y que no necesariamente tienen una facilidad o un don innato en lo que hacen, sino que son justamente estas personas que estaban dispuestas a ir aprendiendo, a caerse, a levantarse, a superar pues, las limitaciones que tuvieran. Todos empezamos con el síndrome de impostor por una parte, ¿no? Las emprendedoras tenemos mucho de esto. Puede ser ¿no? que decidas emprender en un sector del que ni siquiera tienes experiencia, pero que te llama. Entonces empiezas desde cero patatero, ¿no? Y tienes que formarte, tienes que, bueno, pues al final todas empezamos desde el punto de partida y tenemos un largo camino por delante. Y como tú dices, las que al final consiguen la vida que desean, cliché o no cliché, pero las que lo consiguen, que puede ser para ti trabajar 2 horas a la semana, puede ser para otro trabajar 30 horas y vivir en una casita a las afueras, o sea, cada una tenemos una concepción de lo que queremos conseguir. Ujú. Entonces yo creo que sí, efectivamente, si no tiras la toalla y si tienes o sea, si haces lo que tienes que hacer para conseguir que tu proyecto salga adelante, entonces puedes, por supuesto, llegar a ello. Pero como tú dices, es duro, es tiempo, es trabajo, es esfuerzo, es aprendizaje y es caerse y levantarse. Y no hay muchas personas que estén dispuestas a hacer todo ese proceso
hasta llegar ahí. Ujú. Y el cómo se lo tome. Yo me acuerdo que, nada, lo típico, ¿no? Que emprendes y hay gente que confía en ti y otros que no dan ni un euro por, Sí. por lo que uno hace. Y también ahí yo creo que es la fuerza de voluntad de decir, de tomar hasta esos comentarios negativos o la gente que no cree en uno para uno decir, ya me verás, ya me verás en un tiempo. Pero entonces si nos devolvemos atrás, bueno, ya tuviste esos 3 proyectos que no funcionaron. ¿Cómo llegó a tu mente la idea de hacer un podcast de Yo Emprendedora? Sí, pues la idea del podcast llegó después de 3 proyectos fallidos, más o menos, es una historia un poco larga, pero después de intentar 3 proyectos que no estaban basados en una comunidad, sino en crear, bueno, uno era una agencia, otro era una web de afiliación, otro era una app, una plataforma Ujú. tecnológica, entonces no era nada de marca personal y yo cuando fracasó mi tercer proyecto, di con un podcast que conectó muchísimo conmigo y digamos que pasé a formar parte de la comunidad de esta persona. No fue como una conexión tan fuerte, tan instantánea, que después de los programas que sacaba, los cursos, lo que fuera, yo vamos, era la primera que me apuntaba y aparte era como la primera vez que me sentía parte, ¿no? de algo que no sabía tampoco muy bien cómo explicar. Era como algo muy humano, o sea, era una persona que te hablaba, que te contaba sus experiencias, que entrevistaba, pero al mismo tiempo yo tenía como una afinidad muy personal con el host del podcast. Y entonces Ujú. ahí caí en lo potente que es tener un podcast. Este era un podcast en inglés. Busqué podcasts similares en español, esto es en el 2017, y no había nada. Entonces dije, bueno, pues si no lo hay, lo creo yo. Y ahí es cuando empezó mi aventura con el podcast Yo Emprendedora, que es verdad que la primera intentona acabé tirando la toalla porque no me sentía suficientemente buena para entrevistar, para comunicar, para ponerme delante de un micro. Digamos que, ¿no?, el síndrome de impostor, como decía al principio, lo tenemos, lo tenemos muchas y en mi caso fue a la hora de comunicar. Entonces empezar un proyecto con un podcast fue un gran reto para mí y tiré la toalla. Al año lo retomé y entonces ya cuando lo retomé lo hice con la convicción de que esta vez, si empezaba, era para darle una oportunidad real, que es lo que decíamos antes, era para pensar no cómo voy a ser en los primeros 20 episodios ni 50, sino cómo lo voy a hacer en 200 episodios. Entonces esta siempre era mi cancioncilla de, vale, ahora quizá no lo estoy haciendo muy bien, pero espérate, porque ya verás que en el 200 la cosa va a cambiar y lo voy a empezar a disfrutar. Qué bonito. ¿Y qué cambió en esas 2 experiencias de cuando empezaste el podcast ese primer año? ¿Qué hiciste diferente con lo aprendido en esta experiencia, la segunda vez que retomaste? Sí, pues lo hice justamente o sea, teniendo presente que no iba a ser fácil, Ujú. teniendo presente que, porque claro, al principio era como que lo había idealizado, que pensaba que iba a ser mucho más sencillo, que la cosa iba a fluir más, me había puesto unas expectativas súper altas, o sea, es decir, mi baremo de exigencia era muy alto y también tenía estos podcasts que seguía, que me encantaban, entonces lo que yo tendía a hacer de forma inconsciente era parecerme más a esos podcasters y menos a mí. Era intentar imitarles, tenían sus frases, tenían su tono, tenían su... Y yo, de forma inconsciente, como a ellos estaba funcionando, pues entonces lo hacía más como ellos y menos como yo a la hora de comunicar. Ujú. Y Y eso ahora es lo que ya. cambié literalmente. Claro, eso la segunda vez lo quité y dije, bueno, pues ¿quién es Laura? ¿Qué es lo que tengo especial? ¿O qué es lo que me diferencia? Y pues ha sido un trabajo muy grande, ¿eh? Porque al principio es verdad que sacaba un episodio y ni siquiera podía escucharme. O sea, me daba pavor y cuando veía que había personas escuchando las descargas que iban subiendo, era como, en vez de alegrarme, era como, ostras, ¿no? Qué fuerte, que hay tantas personas, qué responsabilidad, que van a pensar de mí, pero bueno, poco a poco pues me fui acostumbrando a mi voz, me fui acostumbrando al proceso, fui disfrutando de las entrevistas, fui quitando presión, dejé de poner el foco en mí, que eso creo que también es muy importante, porque al final me había puesto yo como la protagonista del show y lo que hice, o sea, mi cambio de mentalidad fue el poner el foco en la otra persona, en el entrevistado y en mis oyentes. Yo ya no era la persona más importante en ese podcast, sino me sentía como un puente. Vamos, de hecho, mi analogía siempre era como yo soy un puente que facilito la información, la inspiración, la motivación entre estas personas tan inspiradoras y mi comunidad que necesita escuchar estas historias. Y qué egoísta sería, ¿sí?
simplemente porque yo ahora mismo no me siento suficientemente buena si dejo de compartirlo cuando realmente se necesitan. Pues ahí vemos para los que nos estén escuchando, ¿no? La importancia de las segundas oportunidades, de darnos a nosotros mismos segundas oportunidades. Laura, ¿y en qué momento tú ya sientes como, wow, o sea, este podcast ya está despegando, se me está saliendo de las manos con esto, desde la connotación negativa, sino en el ya está creciendo y qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿En qué momento te diste cuenta? Pues bueno, cuando empiezas a fijarte en las descargas y empieza a crecer, sí que es verdad que el podcast ha crecido de forma muy paulatina. Es Ujú. decir, no ha sido pasar de 0 a 100, porque yo empecé desde cero. Hay personas que empiezan un podcast y ya tienen una comunidad, ya son referentes en su sector, y entonces empiezan un podcast y lo petan desde el principio. Lo mío fue, nadie me conocía y a base de entrevistas, porque con entrevistas puedes llegar a otros públicos, pues me Ujú. fui haciendo un huequecito. ¿Qué punto he visto que de repente el podcast ha empezado a posicionarse, ha empezado a estar bueno, en los rankings de iTunes? Bueno, sobre todo ha sido cuando he empezado a recibir muchos mensajes de mujeres que lo escuchan. Antes sí recibía mensajes, pero no tantos como ahora. Y es verdad que lo que ha cambiado también es que yo los pido. En el podcast siempre digo, o a veces digo, si te gusta el episodio, escríbeme, cuéntame qué es lo que te llevas, cuéntame de qué manera vas a aplicar estas estrategias. Entonces yo pido, ¿no?, ese feedback y recibo muchísimo feedback. De hecho, todos los días en el email tengo mensajes de oyentes del podcast que me escriben, que me mandan capturas, que me ponen testimonios en iTunes y bueno, ha sido a base de pedir cuando he empezado a recibir mucho y eso pues también te hace darte cuenta de, ostras, que no solamente son números, no estamos hablando de, sí, no tropecientas mil, pero vamos, 250.000 descargas o algo así, sino Ujú. estamos hablando de María, estamos hablando de Ana, de Cristina, me cuenta sus historias. Me cuentan cómo les está cambiando ¿no? Algunas personas el podcast les ha dado como esa, no sé, eso que necesitaban para dar un paso, ¿no? Esa motivación extra para creer en ellas y para apostar por sus proyectos. Entonces, en resumen, más allá de las estadísticas, sería cuando empezar a recibir estos mensajes más personales y a ver cómo está impactando el podcast en vidas reales. Claro, la interacción, ¿no?, que ya estaba generando. Y ahí tú crees que la misma gente fueron los que te dieron la idea de ya ampliarlo y empezar también a ofrecer tu membresía, o ya era algo que tú tenías en mente cuando empezaste el podcast. Pues lo de la membresía fue justamente también la comunidad que me lo pidió, pero esto era cuando empezamos a hacer eventos, Ajá. porque mi primera forma de monetizar yo emprendedora, o sea, después de estar un año o un poco más de un año, no, un año más o menos, con el podcast sin monetizar, sin saber lo que iba a ser yo emprendedora, Ujú. simplemente empecé con un podcast y dije, bueno, ya iremos viendo qué sale de aquí. Y empecé a organizar eventos en Valencia, Barcelona y Madrid todos los meses Ujú. y había muchas chicas que no podían venir porque o no estaban en estas ciudades o no podían compaginarlo con su vida, con su situación laboral o familiar o bueno, porque estaban fuera de España, porque tenemos también mucha comunidad fuera de España. Y entonces empezaron a pedir una comunidad online. Es verdad que la idea me rondaba desde el principio de Yo Emprendedora, la idea de una membresía, pero no sabía si sería factible en España, porque ya habían, o sea, la aplicación esta que te conté, uno de los proyectos, era una membresía que fracasó Ujú. Mm. y entonces no sabía si era un modelo de negocio que funcionaba. De hecho, estaba empezando, o sea, el modelo de membresías ahora que parece que se ha puesto muy de moda y que es algo que ya no pone tan nerviosa a la gente, ¿no? El hecho de dar tus datos bancarios y que te cobren mensualmente, o sea, como Ujú. una suscripción a un gimnasio, como ya estamos más acostumbrados, ¿no? Como Netflix o Amazon. Hace unos años, o sea, cuando yo empecé, o sea, cuando yo emprendí este proyecto, esta app, que era una membresía, vamos, era impensable. Yo cuando decía a la gente, bueno, tienes que meter tus datos, se te cobra 2 euros al mes, que era algo súper simbólico, era como, pero espérate, ¿y qué pasa si Internet se queda con mis datos? ¿Y cómo es esto del cobre mensual? ¿Pero qué pasa si...? No, había mucha... Entonces no sabía si era algo que iba a funcionar. Pero cuando me lo pidieron y ya empezaba a ver que había comunidad y que había personas interesadas, dije, bueno, pues
vamos a intentarlo. Y como todo, pasito a pasito, mejor hecho que perfecto. Ahí sí que me permití ser, bueno, iba a decir chapucera, un poquito chapucera al principio, es verdad. Pero bueno, poniéndole muchas ganas y de aquí pues ha ido a mejor y a mejor y a mejor. También gracias a que también he pasado de ser yo sola a tener un equipo, a contar con profesionales y a delegar ciertas cosas que a mí se me quedan muy grandes, como la parte técnica, que eso es súper Claro. importante. Yo creo que eso da muchísimo orgullo, ¿no? Que mires atrás y pienses en eso, en los proyectos que no funcionaron, en qué hubiese pasado si hubieses tirado la toalla cuando tampoco funcionó el podcast el primer año y ahora ya que te veas con esto, ¿no? Con un proyecto que está súper fuerte, consolidado, con tu equipo, o sea, yo creo que de verdad que enhorabuena, Laura, por todas esas cosas. Y aquí, cuando te pregunté si la misma gente te dio la idea, es Sí, porque en mi experiencia, a mí, sí. digamos que siempre he encontrado lo que viene después gracias a la misma gente que me sigue o que me compra o clientes o demás. Lo que te contaba también en la empresa que tenemos con mi pareja, Vivir en Malta, empezó como un podcast contando la vida de una pareja multicultural, ¿no? Yo desde mi lado latino y él desde su lado español, de cómo era la vida en Malta. Y llegó un momento en que la misma gente empezó como, bueno, chicos, si tienen cursos, y ahí llegó la idea de negocio. Y en mi marca, cuando yo emprendí, que te decían, especialízate, especialízate en algo, yo decía, pero es que a mí me encantan tantas cosas dentro de la escritura, ¿no? Que no sabía, yo solo sabía que me gustaba la parte emocional, pero no sabía bien qué. Y al año de haber emprendido, de tener clientes que me gustaron, clientes que no, trabajos que me gustó hacer y trabajos que no, fue donde yo encontré como, bueno, o sea, aquí es donde yo me quiero dedicar y al año cambié el enfoque y ya me enfoqué más en storytelling, que es mi especialidad. Pero yo creo que a veces tenemos como emprendedores esa presión, que también lo dicen mucho los mentores, ¿no? Que lo escuchamos muchísimo, de especialízate desde el día uno, o sea, antes de emprender, Ujú. especialízate. Yo estoy de acuerdo y no, o sea, estoy de acuerdo en que, claro, entre más especializado estés, pues mejor, Ujú. más oportunidades, pero también Ujú. cómo vas a saber qué te gusta y qué no, en Claro. qué eres bueno y qué no, si antes no te das a la oportunidad de crear. ¿Tú qué opinas de este tema, ya que tú tienes también una comunidad, ¿no? Con mujeres Sí. emprendedoras? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estaba pensando, por ejemplo, o sea, si nos salimos del emprendimiento, Ujú. los médicos, ¿no? Lo primero que hacen es estudiar la carrera de medicina. Después tienen unos años donde están probando, donde están pasando por diferentes departamentos, donde están viendo lo que les gusta antes de tomar la decisión de qué especialización quieren tomar, porque al final es una decisión muy importante de vida, ¿no? Es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida o, bueno, los próximos años. Entonces yo creo que lo mismo con los negocios, si no pruebas, si no tienes al principio tu mente abierta, porque también es verdad que cuando empezamos a emprender podemos tener una concepción muy idílica de lo que es el emprender y también podemos pensar que nos gusta hacer algo y luego a la hora de la verdad no es así. Poco, O sea, sí. claro, es como, bueno, o sea, tenemos que hacer, tenemos que probar, tenemos que ir viendo y luego a medida que vayamos recibiendo feedbacks también es algo, a veces intentamos nadar a contracorriente, ¿no? Si se nos da algo súper bien, quizá nosotros como que lo damos, o sea, como que no lo tenemos tan en cuenta e intentamos hacer algo que no está dentro de nuestra zona de expertise, ¿no? De nuestro zone of genius, como dicen en inglés. Entonces, también a veces cuando recibimos feedbacks, cuando tenemos o sea, cuando estamos más abiertos y probamos diferentes facetas dentro del sector que hayamos elegido y la gente se nos empieza a decir, oye, qué bien se te da esto, qué bien escribes, cómo conectas con tus textos, pues a lo mejor, ¿no? Pues ahí te van dando pistas de no es que solamente se te dé bien, sino que si además lo disfrutas, pues blanco y en botella. Pero si no probamos, ¿no? Si no estamos abiertas a probar diferentes facetas dentro de nuestro sector, pues vamos a quedarnos un poco cojas ahí. Eso es verdad, eso es verdad. Y ahora el año pasado, cuando empezó todo el tema de la pandemia, ¿cómo Ujú. te ayudó o te afectó en el tema de la membresía? Yo creo que te ayudó, ¿no? Por todo el Sí, tema bueno, online. sí, sí y no. Sí y A no, ver. porque justamente me ayuda mucho porque me ayudó a tener foco durante ese año. Yo el año pasado tenía también organizados bastantes eventos presenciales y digamos que eso me hacía, pues eso, tener que estar al mismo tiempo, o sea, con los eventos y la Ujú. parte online. Entonces yo quería dedicar mucho más tiempo a la parte online porque es lo que más
a largo plazo es lo que me apuesta, es por la membresía online, pero la parte presencial, pues sobre todo me quitaba mucha energía. Me quitaba mucha energía porque no solamente es el momento del evento, sino es toda la preparación previa, siempre hay imprevistos, siempre hay ponentes que se caen unos días antes, entonces tienes que estar como súper alerta y tener un plan B y plan C. Bueno, son muchas cosas y entonces a mí la pandemia lo que me ayudó es a tener este foco en la membresía. Para mí fue una oportunidad de meterme en mi cueva, ¿no? Yo siempre hablo de salir de tu cueva. Bueno, pues yo me metí en mi cueva, obviamente no podíamos hacer otra cosa, y me puse a desarrollar la plataforma que ya la habíamos lanzado, pero que ya, como te decía, estaba completamente virgen, no tenía nada, no sabía muy bien si íbamos a atender por las formaciones, si íbamos a hacer más dinámicas, o sea, no sabía cómo iba a ser. Entonces, ese foco, ese trabajo, luego al final, a los meses, hizo que el club fuera otra cosa, que la apuesta, o sea, que la oferta que hacía a los miembros, que fuera mucho más interesante. Entonces me ayudó a crecer. Quizá lo que tenemos ahora, que después de, no sé, 13, 14 meses que llevamos, es una membresía súper completa, pero si no hubiera podido poner todo este foco durante este tiempo, pues a lo mejor sería todavía bastante, vamos, no sería lo que es ahora, eso seguro. También había mucha más interacción, porque ¿no? El año pasado estábamos todos en casa o estábamos más centrados en el mundo online, entonces había mucha más, pues eso, mucha más disposición por parte de los miembros de acudir a sesiones, de conectar a través de todas estas cosas que ofrecemos. Y ahora mismo, o sea, las membresías es algo muy cíclico. Si algo te funciona hace 3 meses, quizá ahora mismo no te funciona. Entonces, sí que es verdad que tienes que estar constantemente cambiando, observando, haciendo encuestas a los miembros. Y entonces es algo que también, cuando llevas una membresía, es intenso por tu parte, ¿no? Porque no te puedes, cuando das con el ganador, después probablemente a los 4 meses, a los 3 meses vas a tener que cambiarlo. Y esto es algo que yo no sabía, que al principio pensé, pues ya está, lo tenemos, un curso, una masterclass, estas sesiones, y es como, si la gente se acostumbra a 3, 4 cosas que siempre son las mismas, después se aburren, baja la interacción, baja el rendimiento, baja tal, entonces tienes que estar constantemente Claro. Y bueno, Innovando, ¿no? innovando, sí, porque no es como tener un curso donde, ¿no? Tienes un curso con tus módulos, lo abres, lo cierras o como lo quieras hacer, pero es eso, ¿no? El curso es lo que es. Con una membresía estás constantemente cambiando. Me he desviado un poco de tu pregunta porque me has preguntado si la pandemia me ha ayudado. Me ha ayudado, por supuesto, porque había más gente en el mundo online, porque había mucha más interacción, pero también lo que quería decir de sí y no es porque estamos deseando salir, estamos deseando, o sea, ya estamos un poco cansadas. Entonces ahora mismo es eso, el equilibrar, ¿no? El cómo conseguir seguir ayudando a toda la comunidad, seguir creciendo, pero al mismo tiempo dándoles lo que necesitan, no dándoles también ese espacio, no saturándoles de información, no, o sea, brindándoles otro tipo de oportunidades que a lo mejor hace unos meses, porque estábamos en casa y porque lo necesitábamos, nos venía súper bien y ahora mismo no es lo que necesitamos. Entonces es como este balance constante de escuchar y de dar lo que necesitan tus miembros. O sea que ya estás pensando, por lo que intuyo, a lo mejor volver a lo presencial en cuanto se pueda, a los eventos presenciales o... Bueno, cositas pequeñas. Yo no me veo organizando grandes eventos porque, como te decía antes, me saca muchísimo de mi zona de confort. Es muy intenso y, no sé, o sea, me gusta, pero todo el previo me consume muchísima energía. Pero sí que quiero hacer cositas pequeñas para las chicas de la comunidad, ya sean cafés virtuales, por ciudades o ayudándoles a conectar entre ellas. Qué bien, es que es súper necesario. Y Laura, así ya como para ir cerrando. Hoy también, hoy en día, lo que decía al inicio cuando empezamos la entrevista, que cada vez vemos más comunidades, ¿no? De hecho, eso, tú empezaste en un momento en el que no habían tantos, pero hoy hay un montón. No más falta mirar en Instagram, ¿no? Que ya salen eso, membresías, comunidades. ¿Qué crees que tú, como Laura, le aportas a Yo Emprendedora para que se diferencie de los mismos del mismo tipo de proyectos? Obviamente no hay el mismo proyecto, pero como el mismo estilo de proyecto que hay en Internet. O sea, ¿qué hace Yo Emprendedora una membresía diferente, un podcast diferente? Uh-huh. Jo, qué buena pregunta. Pues bueno, es verdad que cuando empezamos creo que éramos 1 o 2, o sea, yo creo que de hecho tipo de membresía que tengo yo era la única en España.
Y ahora hay bastantes, y es verdad, es normal que con el momento que estamos viviendo, que es que hayan surgido más membresías, aparte que yo soy súper abierta, siempre estoy compartiendo lo que me funciona, lo que no, cómo lo hemos hecho, entonces es obvio que iba a surgir más comunidades como esta. Creo que lo que nos diferencia, por una parte, es, o por lo que me dicen mis miembros, es yo, ¿no? Y eso pasa con todas las comunidades. O sea, la líder de una comunidad al final es un poco lo que pone el punto diferenciador, es la esencia de la comunidad. A Yo Emprendedora vienen mujeres muy similares a mí, que estamos muy afines. Entonces es muy bonito porque realmente, no sé, es como que estamos en sintonía. Entonces hay muy buena conexión, muy buena, no sé, como muy buena, surgen muy buenas sinergias, colaboraciones, etcétera, porque estamos todas como en la misma línea y como tenemos esta predisposición de ayudarnos, de conectar, de hacer amistades, más allá de vender, todas somos emprendedoras, muchas sus públicos objetivos están dentro de la comunidad, pero no vas a ver esta venta, ¿no? Porque yo lo pongo también muy claro desde el principio, ¿no? Como somos una comunidad donde conectamos, nos ayudamos, inspiramos, pero y luego las cosas surgen de forma orgánica. Entonces, bueno, para ser más concreta, creo que por una parte yo, y con el podcast, ¿no? Pues llego a mucha más gente que es similar a mí y que conecta conmigo, y entonces después como el siguiente paso para seguir formándose es la comunidad. Y luego, por otra parte, es que el equipo de Yo Emprendedora, yo, Rocío y Estefanía, estamos constantemente pensando en formas de dar lo mejor dentro del club. Entonces, creo que es como este 24/7, ¿no? De estar pensando, de estar innovando, de estar escuchando, de escuchar realmente a los miembros, de hacerles encuestas, de preguntarles, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué te falta? Y después de estar dispuestas a hacer estos cambios para realmente, o sea, nuestra intención no es tener una comunidad sin más, una comunidad que realmente no impacte a la gente que está dentro, sino lo que queremos es que marque un antes y un después. Y entonces esa es nuestra obsesión sana y nuestro compromiso con todas las miembros. Claro, dejar una huella. Y es que sí, cuando, aunque sea Yo Emprendedora, pues eso, una empresa, una comunidad, eres Sí, tú al final, ¿no? Y sí. nosotras como marcas o como las personas detrás de una marca, pues le agregamos cosas de nuestra personalidad y ya lo has dicho hoy, pues en ti se puede ver, no sé, la resiliencia, ¿no? El de pronto el como perseverar por un proyecto, el no rendirte, cosas que me imagino que también le haces llegar a la gente que te escucha. Y algo que también lo hablaste al inicio, lo del viajar, lo del haber vivido en otros lados. Yo también soy muy así. De hecho, o sea, en mí yo lo veo como una de mis grandes habilidades o fortalezas porque te ayuda a ver todo con otros ojos, a ser más abierto, a adaptarte a todo tipo de personas, a todo tipo de situaciones. No estás cerrado de pronto como así es mi mundo y así tiene que ser todo, sino sabes que no hay verdad, ¿no? Cada quien tiene su propia verdad y cada quien vive su vida a su manera y es como la posibilidad de transformarte a ti mismo para adaptarte a esa situación, hacer un intercambio. Yo te enseño, tú me enseñas, pero sin esa, ¿cómo lo digo? Como sin ese afán, tal vez, de querer que tú pienses como yo porque yo sé más que tú. No, es como una sinergia, la palabra que has estado Sí. utilizando. Así que, así como para ya terminar, ¿qué Ujú. mensaje le dejarías a todas esas emprendedoras que nos están escuchando, que están empezando, que están en este momento en el que solamente están encerradas en sí misma, en su cueva y que de pronto no han probado esto de interactuar con otras personas en esa misma situación y buscar colaboraciones? Ujú. Pues bueno, les diría que para mí fue un antes y un después. No hablo de Yo Emprendedora, sino de empezar a conectar con otras mujeres, con otros hombres emprendedores, y simplemente hablar de cosas que quizá con personas que no están emprendiendo puede parecer que estamos hablando en otro idioma, ¿no? Si tú hablas de analíticas, hablas de oyentes, hablas de cosas pues que para ti son grandes logros y lo compartes con tus hermanos, con tus amigos que no están emprendiendo, quizá pues no te entienden y no comparten esta ilusión y no te pueden tampoco dar feedbacks, los feedbacks que tú necesitas. Entonces yo creo que es súper importante, yo casi diría que es vital, sobre todo cuando estamos empezando, para no tirar la toalla, el rodearnos de nuestro círculo emprendedor, de personas emprendedoras
que confíen en nosotras, que confíen en nuestro potencial, que nos entiendan y que estén ahí para apoyarnos, porque va a haber momentos donde vamos a flaquear, va a haber momentos donde se nos va a hacer un mundo todo, seguro. Y no sé, tener a alguien ahí para que cuando lleguen estos puntos más complicados, que te digan, no, Laura, mira, lo estás haciendo genial, y te ayuda a ver las cosas con otra perspectiva, no de ahora mismo tú lo ves todo negro, pero acuérdate de todo lo que has conseguido, acuérdate de que hace unos meses estabas en este punto y ahora estás en este otro, acuérdate de tu gran visión y de por qué lo estás haciendo. Y yo he tenido a esa persona desde el principio con Chris. Chris es mi pareja, y es emprendedor también. Y bueno, si no fuera gracias a él, probablemente no habría empezado o habría tirado la toalla enseguida. Entonces, yo siempre recomiendo que busquemos a una persona, 2 personas, 3 personas, que hagamos mucha piña y que contemos con ellos, por supuesto, porque, no sé, es como súper importante y también es súper enriquecedor nutrirnos de las experiencias de otros emprendedores. Totalmente, y de verdad, y así sea como para desahogarnos, porque nos Ujú. pasan muchas cosas, ¿no? Como emprendedores, que tenemos un Sí, mal día, un cliente tóxico, sí. algo así, y a veces creemos que solo nos pasa a nosotros, pero cuando Ujú. hablamos con otra persona nos damos cuenta que es algo más común de lo que nos gustaría reconocer. Así que Sí, Laura, última pregunta. sí. ¿Qué consejo, qué mensaje te gustaría darle también a las personas que, al igual que tú hace unos años, quieren Ujú. emprender con un tema que de pronto no es tan, que parece que no es tan conocido tal vez en el mercado, que se ve muy difícil de hacer? ¿Qué le Sí. dirías a esas personas hoy? Pues yo diría que yo creo que todo hoy en día que todo se puede hacer. Creo también que todo está, o sea, que no se trata de reinventar la rueda, sino que se trata de hacerlo a nuestra manera, de hacerlo mejor, de hacerlo con nuestra esencia. Que siempre vamos a encontrar modelos similares de negocios, ya sea en nuestro país, ya sea fuera. Yo me fijé mucho en Estados Unidos cuando estaba empezando con la comunidad, porque Ujú. ya lo habían hecho, ya era un modelo probado. Entonces no era, bueno, pues no tenía que empezar completamente desde cero, tener un modelo, ¿no? Una persona que lo ha conseguido y que va dejando como sus huellas, digamos que no es para copiar, no es para hacerlo exactamente igual, pero sí es para inspirarte y para decir, vale, se puede y cómo puedo hacerlo yo, ¿no? Con mi esencia y a mi manera y dándole, o sea, haciéndolo de manera que realmente tenga sentido para mí, ¿no? Bueno, con mi camino. Entonces diría que eso, que primero busquemos un referente, un modelo de alguien que lo ha conseguido, que observemos, que analicemos lo que ha funcionado, lo que no, y que veamos cómo podemos hacerlo con nuestra esencia. Y segundo, diría el poder del foco, ¿no? Es súper importante que cuando empezamos, que nos centremos en una cosa, ¿no? En un modelo de negocio, que elijamos, pues ya sea consultorías, membresías, programas, ¿no? Una cosa, que no Ujú. significa que en el futuro no podamos hacer más, pero centrarnos en una súper importante, un proyecto, y esto siempre se me olvida, pero si intentamos, porque a veces somos multiapasionadas y tenemos muchas ideas, bueno, pues vamos pasito a pasito cuando ya hayamos conseguido que un proyecto salga adelante, cuando sea sostenible, cuando tengamos equipo, entonces podemos empezar otras cosas, pero al principio no es recomendable. Elegir un canal de comunicación, ya sea el podcast, ya sea el blog, ya sea YouTube, y elegir, ¿qué he dicho? Un modelo de negocio, bueno, y una red social, que puede ser Instagram, puede ser Facebook, puede ser, no sé, puede ser Clubhouse, pero elegir una cosa de cada una de estas, centrarnos, darle nuestro todo y después, como decía, cuando empieza a dar resultados, pues ya podemos, si nos apetece, meternos en otros tinglados, pero al principio menos es más. Lo digo por experiencia, porque al principio yo intenté meterme en YouTube, en el podcast al mismo tiempo, hacer Pinterest, hacer Instagram, bueno, un montón de cosas y no fue sostenible. No, no nos da la vida para No, tanta cosa y la energía no. se dispersa ahí. Pues Laura, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden descubrir más sobre Yo Emprendedora y conocer todo lo que tú ofreces? Pues en yoemprendedora.es. Ahí en la web, en Instagram es igual, yoemprendedora.es. Y nada, pues cualquier cosa también me podéis escribir y yo encantada de ayudaros. ¿Y tu podcast está en qué plataformas para que te En puedan todas. escuchar? En Claro, todas. siempre se me olvida, es verdad. Mi podcast es Podcast Yo Emprendedora y está en iTunes, iVoox, Spotify, en nuestra página web, en todas partes. Pues genial, pues todo eso va a estar
en las notas del programa para que vayan ahí y conozcan a Laura. Bueno, Laura, pues nada, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y eso, espero poder desvirtualizar contigo cuando se pueda volver a viajar y bueno, pueda asistir a alguno de tus eventos y compartir contigo y con tu comunidad. Perfecto, pues muchísimas gracias, lo espero con ganas y gracias de corazón por invitarme, por este espacio, porque me has hecho sentir como en casa y la verdad es que esto se agradece muchísimo.